Muy bien, jóvenes, buenos días. Otra vez compartiendo con ustedes. Hemos estado trabajando sobre reconociendo la ira, cómo reconocer la ira. Luego trabajamos acerca de cómo frenar esa ira utilizando la inteligencia emocional. Ahora nuestro tema va a ser prevención de la violencia en la familia y la localidad, ¿no? Entonces, en la pantalla tenemos una noticia, ¿no? En las cuales esa noticia nos trae mucho a la reflexión. Noticias, dice, medidas para prevenir la violencia dentro de la familia. Algunas de las razones de los conflictos son pretensiones en el hogar. Aló, Zamora, ¿estás ahí? Heredia. A ver, en el chat. En el chat. Muy bien, Alzamora. Como siempre, un caballero, Alzamora. Medidas para prevenir la violencia intrafamiliar, ¿no? Tenemos una noticia ahí de actualidad en la cual actualidad dice, algunas de las razones de los conflictos son por tensiones en el hogar, relacionados con la organización y el manejo de nuevas situaciones como los horarios, las rutinas, la actividad escolar de los hijos, las responsabilidades laborales a distancia y en algunos casos estrés por la pérdida de las fuentes de ingreso, ¿no? Es una noticia de actualidad porque estamos viviendo esa situación en la cual los hijos están en el hogar, los padres están también en el hogar preocupados por la economía, las responsabilidades laborales a distancia, ¿no? Ya uno tenía una vida, por así decirlo, cronogramada, ¿no? Entonces, esas rutinas son las que a veces generen esos estados de ánimos alterados y generen conflictos al interior de la familia. Con el decreto por parte del gobierno nacional, el aislamiento preventivo obligatorio, 3 de cada 10 mujeres han reportado ser víctimas de violencia física por parte de su pareja o expareja. Esta realidad ha encendido las alarmas en varias organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, pues consideran que la cuarentena podría
intensificar los ataques contra ellas al interior de los hogares, ¿no? Uno cree de que de repente va a estar más protegida en su hogar, pero según las noticias se está viendo de que no es de esa manera. Algunas de las razones son por tensiones en el hogar, ya que implica la organización y el manejo de nuevas situaciones, como nuevos horarios, rutinas, actividad escolar de los hijos, ¿no? Antiguamente, pues, a partir del año pasado, antes de la pandemia, los padres depositaban toda la confianza de sus hijos en los colegios. En cambio, ahora tienen ellos, se les ha aumentado esa responsabilidad de ver que los hijos estudien, de ver que los hijos entren, qué están haciendo, ¿no? Es una preocupación más para los padres también. Las responsabilidades laborales que tienen ellos mismos a distancia y en algunos casos estrés por las pérdidas de los fuentes de ingreso y la aparición de problemas económicos, ¿no? Que obliga muchas veces a los padres también a ver otra manera y estresarse, otra manera de cómo solucionar ese problema y llegar a estresarse. Aunado a las limitaciones del contacto social con familiares y amigos. No tiene ya con quién compartir ese estrés que tiene, ese sentimiento que siente y solamente se queda generalmente con él en su pensamiento. Esta circunstancia puede llevar a que los ánimos se exacerben en casa y que aumenten los casos de violencia intrafamiliar, que ya se vienen presentando o que surjan nuevos, lo que se convierte en una amenaza permanente para los miembros de la familia. A lo anterior hay que sumarle las dificultades propias que se pueden presentar para buscar ayuda, huir o contar con una respuesta del Estado de forma oportuna y efectiva debido a las limitaciones de desplazamiento. Todas esas situaciones que se presentan hacen de que la convivencia dentro de la familia se vuelva un poco amenazante. Para buscar mitigar estas situaciones, María del Carmen Tocal, profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de Sabana, da información clave para que en los hogares se tenga en cuenta y así evitar posibles agresiones, ¿no? Nos ayuda, ¿verdad? Tener presente que la situación de aislamiento es obligatoria, de carácter extraordinario, que por nada es consecuencia de la vida familiar, obedece a las circunstancias ajenas a la familia misma, ¿no? El problema es para todos igual. No es consecuencia de la vivencia de la familia, ¿no? Porque ya tenía establecidos de repente horarios, tenían establecidos ya un trabajo determinado. Entonces viene a circunstancias externas, ¿no? Ajenas a la familia misma. Hay que tener presente eso. 2. Es muy útil abrir espacios en familia, de convivencia, de encuentro, que bajen las posibles tensiones que se puedan presentar debido a la situación actual. Es importante que ahí no se toquen los temas que generan irascibilidad por parte de algún miembro de la familia, ¿no? Primero, hay que ser conscientes de que nosotros no provocamos lo que
puede suceder en nuestro hogar, ¿no? Todo es producto externo debido a las circunstancias que estamos viviendo. Segundo, es abrir espacios de convivencia, nuevos espacios de cómo convivir. Pueden ser juegos, actividades que unan más a la familia. Es importante que ahí no se toquen los temas que generan irascibilidad por parte de algún miembro de la familia. Que algún miembro de la familia esté tenso, entonces no se toque ese tema hasta que la cosa se calme. 3. Decirle una cosa bonita a cada miembro de la familia al menos una vez al día. Ayuda a liberar tensiones y a sentirse valorados y respetados. 4. Si por alguna razón las tensiones suben, tratar de aislarse en la misma casa. O sea, el practicar el tiempo afuera, ¿no? Sin caer en conflicto, buscando bajar los ánimos y abrir espacio al diálogo. 5. Si la situación es muy conflictiva y el manejo del hogar es muy difícil, buscar ayuda externa, ¿no? En este caso, las autoridades que están perennes a nuestro alrededor, ¿no? Por eso tener a la mano los números siempre de emergencia. Muy bien. Esto es una noticia que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Vamos a profundizar. ¿Por qué la violencia nos puede parecer tolerable? ¿Por qué la violencia nos puede parecer tolerable? ¿Qué es la violencia? Ya hemos compartido ya, ¿no? ¿Qué es la violencia? A ver, Alzamora. Alzamora, ¿qué es la violencia para ti? Ah. Muy bien, ¿qué es la violencia? La violencia es el tipo de la relación en la que de forma deliberada, aprendida o imitada se usa la fuerza para dominar. Es una relación, una forma deliberada. Puede ser aprendida o también imitada, ¿no? Lo que de repente traemos dentro de nosotros con haber visto, participado en momentos de violencia de nuestros padres, queda en nosotros y eso se vuelve a repetir, ¿no? Se usa la fuerza para dominar a alguien e imponer algo, haciendo daño o amenazando con hacerlo, como es el caso de la noticia, ¿no? En que hay muchos feminicidios. ¿Por qué? Porque se trata de dominar a la mujer, que la mujer haga lo que el varón quiera y no se puede. Haga lo que el varón desee y la mujer se contrapone a eso, ¿no? Entonces surge el daño, a veces llegando muchas veces a quitarle la vida. La Organización Mundial de la Salud difiere la violencia como el uso intencional de la fuerza física o del poder de manera efectiva o como amenaza contra otra persona, contra un grupo o comunidad o incluso contra sí mismo,
y que podría causar lesiones en traumatismo, daños psicológicos, privaciones, problemas del desarrollo de la muerte, etc. La violencia puede también ser simbólica, o sea, no solamente puede ser puede ser simbólica, ¿no? Muy bien, Heredia. Qué gusto, Heredia. Ya nos estamos acostumbrando a vivir con ella, ya que a veces algún familiar es violento con otra persona enfrente de nosotros y luego de tantas cosas ya lo toleramos. Lamentablemente es así, ¿no? O sea, llegamos a creer que es parte de nuestra vida, llegamos a asumirlo como que es algo normal, ¿no? Lo toleramos, no, lo vemos, pero no hacemos nada. Muy bien, la violencia puede también ser simbólica. La sociedad puede ejercerla al brindar mensajes que invitan a creer que, por ejemplo, no tenemos cualidades para acceder a ciertos privilegios o que merecemos determinado trato por ser hombre o mujer. Como vemos, los mecanismos de violencia pueden ser muy sutiles, ¿no? Como el caso, en estos días se acuerdan de la muerte de un afrodescendiente allá en Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿qué pasó con ese afrodescendiente en los Estados Unidos? Si han leído las noticias. Hay que leer noticias, joven. ¿Mm? Los policías lo ahogaron. Muy Lo bien. terminaron ahogando con... A ver, Heredia, ¿qué pasó con el policía? ¿Qué pasó con el afrodescendiente? Disculpe. ¿Qué pasó? Muy bien, la tierra. Muy bien, lo ahogaron los policías, ¿no? Utilizó la violencia hasta el extremo de quitarle la vida a otro ser humano igual que él, ¿no? Terminó pasándose, matándolo, ¿no? O sea, lo llevó a asfixiar. Por más que el afrodescendiente le decía, me estoy quedando sin aire, ¿no? Con le, le comunicaba, la otra persona no hizo caso y hizo uso de la fuerza, tanto así que lo mató, ¿no? Y miren todo lo que ha desencadenado en Estados Unidos, ¿no? Todas las personas han elevado su voz de protesta, eh, el presidente también equivocado, ¿no? Da una una ley en la cual también condena a las personas que realizan manifestaciones y que, que les den penas más fuertes, ¿no? Estaban usando la violencia física, ¿no? Muy bien. Esa violencia la cual no debemos de llegar, ¿no? Ni en la casa, ni en nuestra comunidad, ni en ningún lugar debemos de tratar de evitar esa violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, como vemos, los mecanismos de violencia pueden ser muy sutiles, ¿no? O sea, muy despacio, que a veces no lo vemos, ya nos parece algo normal porque ya nos hemos acostumbrado. ¿Cómo se vuelve normal la violencia?
Muchas veces la violencia se asume como una forma normal de relacionarse con la familia, las amistades o la pareja. Esto expresa que consideramos normal que ciertas personas puedan establecer relaciones de subordinación, ¿no? Algunos tengamos que subordinarnos y otros tengan que pues, ser los que, eh, los que sientan que tienen más poder. Quizás cuando analizamos la historia de Susana, ¿se acuerdan de la historia de Susana? Seguimos con Susana, ¿no? En la cual Susana, pues, a ver, ¿quién se acuerda de la historia de Susana? Ya son 3 veces que vamos viendo la historia de Susana. Susana no fue a la fiesta de su amiga y al día siguiente sus otras amigas le increparon porque no fue. Y luego de ahí se armó una discusión y luego Susana terminó empujando a su otra amiga. Ya, gracias Ketty por tu participación. Claro. Claro, Miss fue a su fiesta porque sus padres le habían dicho cuidar a su hermanito menor. Ya. Ahí hubo violencia también, ¿no? Porque se desencadenó la ira que ella tenía, la emoción de la ira se desencadenó y no pudo tener control, ¿no? Un autocontrol. Muy bien, entonces, dice, a ver, quizás analizando la historia de Susana pudimos haber reconocido fácilmente que su reacción con su hermano menor también fue violenta, ¿no? Se desquitó con el hermano menor. Entonces, y de hecho lo fue, pero también la del papá, el papá también le agredió, porque, ¿no? Pudiendo haberle dado la responsabilidad al hermano, se la dio a ella. Esto expresa una relación de poder vertical e intransigente, ya que ni siquiera le da a su hija, Susana, la posibilidad de pensar en alternativa de solución. Puede ser ir con su hermano, dejar al hermano con la abuela. En todo caso, ¿por qué no dejarle la situación a Gustavo, su hermano mayor, para que lo cuide? ¿No sería mejor? O sea, no pensar en alternativa de solución, ¿no? Simplemente impone. Él también utiliza la violencia, esa violencia sutil. Lamentablemente, por los estilos de crianza, al respeto o el cariño que sentimos hacia ciertas personas, muchas veces podemos ser capaces de tolerar situaciones de maltrato físico o psicológico, ¿no? A veces decimos que a los papás se les respeta y todo lo que dice el papá se cumple, ¿no? Algo impuesto. Y por el cariño, por la crianza que tenemos, llegamos a tolerar, ¿no? Estas situaciones. Y esas mismas razones impiden que reconozcamos nuestras emociones adecuadamente. Peor aún, nos lleva a que nos carguemos con sentimientos negativos y que pensemos que no son tan malos o que creamos que nos merecemos dicho trato. Profundizar en nuestras emociones y en el origen de nuestros sentimientos es de gran ayuda para evitar que consideremos normal aquello que no lo es. Disculpa. Disculpen. Por ello,
Es importante cuestionar este tipo de relaciones y tomar la iniciativa para proponer alternativas de solución. Disculpen. Muy bien, disculpen, me ha dado una... No sé, en realidad el clima está cambiando y no sé de dónde me ha dado esa gana de toser. A ver, y estas mismas razones impiden que reconozcamos nuestras emociones adecuadamente. Peor aún, nos lleva a que carguemos con sentimientos negativos y que pensemos que no son tan malos o que creamos que nos merecemos dicho trato. Muy bien. A ver, profundizar en nuestras emociones, en nosotros reconocer nuestras emociones y en el origen de nuestros sentimientos es de gran ayuda para evitar que consideremos normal aquello que no lo es. Por ello es importante cuestionar este tipo de relaciones y tomar la iniciativa para proponer alternativas de solución. Mientras haya mayor diálogo, habrá mayores alternativas de solución y menos violencia. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Eres capaz de reconocer la violencia? Nos pregunta, ¿no? A ver, ¿somos capaces de reconocer la violencia? Sí, Alzamora, gracias, me encuentro bien. No sé qué pasó con un pequeño atoro en la garganta, creo. No estoy con gripe, gracias a Dios, estoy bien. Cuídense ustedes porque el clima también está cambiando. De todos modos nos va a dar, el cambio de clima es normal que nos dé una faringitis, un garraspeo, ¿no? Pero ahora con este problema de la pandemia hay que cuidarse, pues hay que cuidarse y ni bien aparezca fiebre, que la fiebre es lo que determina que a veces uno la fiebre hace de que la aparición de la fiebre es sinónimo de infección. Entonces, ese sinónimo de infección es lo que a uno lo debe de alarmar, ¿no? O sea, tratar de ayudarse, que la fiebre no debe de permanecer en nosotros, ¿no? Darse los primeros auxilios. Ahorita, por ejemplo, el gobierno ha abierto las postas. Entonces, las postas son los primeros que en cuanto nosotros tengamos la sospecha de que de repente nos hemos contagiado, ¿no? Por X motivo, ellos son los primeros que deben de darnos el tratamiento, ¿no? No llegar al hospital directamente, sino ellos. Un poco la prevención, porque ustedes saben que ahorita los hospitales pues están saturados, ¿no? Entonces, debemos de hacer, a ver, ¿cómo estará pues acá la posta médica de Carmen de la Legua, la posta médica de Villa Señor de los Milagros, ¿no? Porque ahí es donde deben de darnos los primeros, al ver los primeros síntomas, ahí es donde debemos de acudir y
y ellos nos, seguirnos, ¿no? Ellos, o sea, determinar qué es lo que estamos, si el problema es en la faringe, en la laringe, ¿no? Muy bien. Entonces, no te preocupes, Alzamor, estoy bien, gracias a Dios. Hay que rogarle bastante al Señor, nuestra fe nos ayuda, nuestra fe nos tiene que ayudar en estos momentos tan difíciles. El Señor no te va a abandonar, déjalo todo hacia Él, y si te pide partir, pues, como le decía a mis hijos, ¿no? Si el Señor dice que tengo que partir, le digo, no, es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y en algún momento, pues, tengo que descansar también, ¿no? Entonces, no hay que alarmarse, hay que estar tranquilos, hay que cuidarse bastante, sí, hay que prevenir, hay que tomar conciencia, cuidarse, ¿no? Pero no se preocupen por mí, como les digo, yo estoy tranquila. Más bien, cuando comparto con ustedes, me siento motivada, ¿no? Me siento, los escucho, les leo el chat, me siento tranquila, ¿no? Entonces, ustedes también, como les digo, asuman la vida tal cual es, ¿no? Hemos venido a este mundo a vivir felices, a vivir todo el tiempo que estemos acá, a ser felices. El Señor no nos ha mandado para sufrir. Si sufrimos a veces es por nuestra propia imprudencia, por nuestra falta de conocimientos, ¿no? De cómo actuar en un determinado momento, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, la psicología nos trae muchas cosas que antes no se veían. Antiguamente las personas, las personas que queríamos formarnos, o los padres que querían que los hijos se formen con valores, recurrían mucho a la fe, a los mandamientos que nos dejó el Señor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, para que tu mente esté enfocada en ese ser superior, ¿no? Entonces, eso es lo que antiguamente, lo que a nosotros nos inculcaba, ¿no? Nos inculcaban de que teníamos que tener bastante fe y cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar, ir a la iglesia, no robar, no matar, no desear a la mujer de su prójimo, ¿no? Y todos los mandamientos, o sea, eso era antiguamente, los padres nos inculcaban bastante eso, para vivir una vida tranquila, ¿no? En cambio ahora ya hay la psicología que nos ayuda a saber sobrellevar de repente con una mayor profundidad estas emociones que vamos sintiendo, ¿no? ¿Eres capaz de reconocer la violencia? Detrás de la historia de Susana pueden esconderse otras relaciones en las que se podría estar tolerando la violencia. Lamentablemente, a veces la sociedad reproduce patrones de comportamientos machistas que podemos reconocer en nuestras familias. ¿Sí? Los varones en nuestra sociedad son muy machistas. Detrás de algunas escenas de injusticia, como la ejercida por el papá de Susana, suelen darse otras escenas que se aceptan como normales en la convivencia en el hogar, ¿no? El papá de Susana, por ejemplo, uno de ellos dice, el papá de Susana toma decisiones de forma individual, sin consultar ni a la mamá ni a Gustavo, y mucho menos a Susana, ¿no? Solito toma, impone,
El papá puede ejercer violencia física sobre la mamá de Susana, ¿no? Porque no cumple adecuadamente roles asignados a su condición de madre. Por ejemplo, cocinar, lavar la ropa, atender a su hija, a su hijo e hijos, entre otros. Cuando él no asume que la responsabilidad de crear una familia es compartir roles, ¿no? Pero el papá, como es machista, si es machista, quiere ejercer, subordinar a la otra persona ejerciendo la violencia física, ¿no? Y pues las mujeres, ¿cuál es nuestro deber? Cocinar, lavar la ropa, atender a los hijos. Y no solamente responsabilidad de la madre. Y muchas veces también hasta el estudio lo dejan a la madre. En las reuniones de padres de familia para ver el problema de los hijos, siempre las mamás son las que participan, muy poco los papás, ¿no? En el papá y la mamá asumen que la mayor forma de corregir a sus hijos son con los castigos físicos, correazos o a golpes. Eso era antes, ¿no? Cuando no se conocía, aunque todavía existe, pero ya muy poco. Se remarca a través de gestos, consejos y acciones cotidianas que una muestra de hombría es imponerse cuando se habla u opina o ejercer la violencia cuando se considere necesario, ¿no? En todos estos casos se esconden estereotipos de género, etiquetas sobre cómo debería comportarse un hombre o una mujer. Esto puede reproducir ciclos de violencia que por temor o vergüenza no se confrontan o al menos no se cuestionan y se consideran normales. Estos ciclos pueden reproducir tanto entre la pareja como con los hijos. A continuación te presentamos 3 fases. La primera fase en la que se acumula la tensión, ¿no? En la segunda fase, la violencia en sí misma, explícita, se desencadena. Y en la tercera fase, el arrepentimiento. ¿Otra vez? Disculpen. Continúen, por favor. ¿Cómo romper ciclos de violencia? Si la violencia es un mecanismo de sujeción por medio de gestos, comportamientos y castigos, lo mejor es abrir espacios para reflexionar en conjunto. Si se trata de papá o mamá, tíos o tías, podemos preguntarnos primero a nosotros mismos lo siguiente: ¿por qué actuar así? Para romper los ciclos de violencia. ¿Sabemos cómo fue su historia con nuestros abuelos? Eso. Porque acá puede repetir lo que los abuelos hicieron, ¿no? Algo ha cambiado, ¿por qué se porta así? Algo se repite, ¿no? A partir de ello preguntemos a papá o a mamá y analicemos su historia, no para justificarlo, sino más bien para comprender qué aspectos de esa relación queremos cambiar. Si te cuesta abrir estos espacios directamente, busca personas de confianza que podrían acercarse a aquella persona violenta. La respuesta a la pregunta no es fácil, pues depende mucho de la disposición de las personas para escuchar, ¿no? No pocas veces las víctimas de violencia justifican a su agresor. Por ello, si eres testigo de violencia, debes de tomar en cuenta la gravedad del hecho. Si la violencia es física, lo mejor es pedir ayuda para proteger a las víctimas y denunciar el hecho, ¿no? Lo que nos decía también la noticia que leímos, ¿no? ¿Cómo romper ciclos de violencia? Indagar, ¿por qué actuaran así? ¿Qué sabemos de su historia? Muy bien, jóvenes, discúlpenme por las interrupciones que he tenido. Gracias. Alzamora, Chamaya, Heredia, Ketty y los demás que han ingresado, Moquillaza, Heredia, Rubí,
¿no? Y Salvatierra también está con nosotros, muy bien. Muchas gracias y cuídense pues. De igual modo yo también seguiré cuidándome y la fe nos va a dar esa fuerza para poder seguir adelante. No pierdan la fe. Dice, si el mar llegara a